Orígenes e identidad. ¿Cuál era el nombre original de Bernabé y qué significa? Su nombre original era José. Los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación, debido a su generosidad y su capacidad para animar y fortalecer a los creyentes. ¿De qué tribu y linaje era Bernabé? Bernabé era levita, lo que significa que pertenecía a la tribu de Leví, dedicada al servicio del templo. ¿De qué lugar era originario Bernabé? Era originario de Chipre, una isla del Mediterráneo oriental. ¿Se menciona a Bernabé en los Evangelios o solo en Hechos? Bernabé no es mencionado en los Evangelios, su figura emerge prominentemente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se describe la personalidad de Bernabé en la Biblia? Se le describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, Hechos 11:24. Era conocido por su generosidad, su capacidad para animar y su apertura hacia los nuevos creyentes, incluso aquellos que antes perseguían a la iglesia. Su rol en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el primer acto significativo de generosidad de Bernabé en la iglesia primitiva? Vendió un campo que poseía y puso el dinero a los pies de los apóstoles, demostrando un espíritu de desprendimiento y apoyo a la comunidad. ¿Cómo ayudó Bernabé a Saulo, Pablo, cuando los demás apóstoles desconfiaban de él? Fue Bernabé quien tomó a Saulo, lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado valientemente en Damasco. Su intervención fue crucial para la aceptación de Pablo en la comunidad cristiana de Jerusalén. ¿Por qué fue enviado Bernabé a Antioquía? Fue enviado a Antioquía por los apóstoles de Jerusalén cuando escucharon que un gran número de gentiles se estaba convirtiendo al cristianismo allí. Su misión era supervisar y animar a esta nueva comunidad. ¿Qué hizo Bernabé al ver el crecimiento de la iglesia en Antioquía? Al ver la gracia de Dios en Antioquía, Bernabé se alegró y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con corazón firme. ¿A quién buscó Bernabé para que lo ayudara en Antioquía y por qué? Fue a Tarso a buscar a Saulo, Pablo, reconociendo el don de enseñanza de Pablo y la necesidad de su contribución para la creciente comunidad de Antioquía, especialmente entre los gentiles. ¿Cuánto tiempo estuvieron Bernabé y Pablo ministrando juntos en Antioquía? Estuvieron juntos en Antioquía por todo un año, enseñando a un gran número de personas. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió en Antioquía mientras Bernabé y Pablo estaban allí? Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Cuál fue la primera misión apostólica de Bernabé y Pablo? Fueron designados por el Espíritu Santo para una misión específica, un viaje evangelizador que los llevaría a varias regiones, marcando el inicio de las misiones paulinas. Los viajes misioneros con Pablo. ¿A dónde se dirigieron Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero? Su primer viaje los llevó de Antioquía de Siria a Chipre, la tierra natal de Bernabé, luego a Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. ¿Quién los acompañó en una parte de su primer viaje misionero? Juan Marcos, sobrino de Bernabé, los acompañó al principio. ¿Qué incidente ocurrió con Juan Marcos durante el primer viaje? Juan Marcos los dejó en Perge de Panfilia y regresó a Jerusalén, lo que más tarde causaría una disputa entre Bernabé y Pablo. ¿Cómo fueron recibidos Bernabé y Pablo en Chipre? Predicaron en las sinagogas y fueron invitados por el procónsul Sergio Paulo, quien quedó impresionado por su mensaje. ¿Qué milagro notable realizaron Bernabé y Pablo en Pafos, Chipre? Pablo, lleno del Espíritu Santo, cegó temporalmente a Elimas, el mago, por intentar desviar al procónsul de la fe. ¿Qué reacción tuvieron los habitantes de Listra al ver un milagro realizado por Bernabé y Pablo? Confundieron a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes e intentaron ofrecerles sacrificios, pensando que eran dioses. ¿Cómo reaccionaron Bernabé y Pablo ante la adoración de la gente de Listra? Rasgaron sus vestiduras y le suplicaron que no hicieran tal cosa, explicando que eran hombres mortales y que su mensaje era para que se volvieran al Dios vivo. ¿Qué sucedió con Bernabé y Pablo en Listra después de ser adorados? Los judíos de Antioquía e Iconio los persiguieron, instigaron a la multitud y apedrearon a Pablo, dándolo por muerto. ¿Qué hicieron Bernabé y Pablo al regresar a las ciudades donde habían predicado? Fortalecieron a los discípulos, los animaron a permanecer en la fe y nombraron ancianos en cada iglesia. ¿Qué asunto llevó a Bernabé y Pablo a Jerusalén después de su primer viaje misionero? Surgió una gran controversia en Antioquía sobre si los gentiles convertidos debían ser circuncidados para ser salvos. Este asunto los llevó al Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén y la separación. ¿Cuál fue el propósito del Concilio de Jerusalén?
Resolver la cuestión de si los gentiles convertidos debían adherirse a la ley mosaica, específicamente la circuncisión, para ser considerados cristianos. ¿Qué papel desempeñó Bernabé en el Concilio de Jerusalén? Junto con Pablo, Bernabé dio testimonio de las grandes obras que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio, lo que influyó en la decisión de no imponer la circuncisión a los gentiles. ¿Quién presidió el Concilio de Jerusalén y cuál fue su decisión final? Santiago presidió. La decisión fue no imponer la circuncisión ni otras cargas rituales de la ley mosaica a los gentiles convertidos, sino solo abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Quiénes fueron enviados con Bernabé y Pablo de vuelta a Antioquía con la decisión del concilio? Judas, Barsabás y Silas, hombres prominentes en la iglesia, fueron con ellos para confirmar verbalmente la decisión. ¿Qué disputa surgió entre Bernabé y Pablo antes de su segundo viaje misionero? Discutieron acaloradamente sobre si debían llevar a Juan Marcos con ellos en el segundo viaje, ya que éste los había abandonado en el viaje anterior. ¿Por qué Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no? Bernabé quería llevar a su sobrino, posiblemente viendo su potencial y creyendo en una segunda oportunidad. Pablo se opuso firmemente debido al abandono previo de Juan Marcos. ¿Cuál fue el resultado de esta disputa? La disputa fue tan aguda que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre. Pablo eligió a Silas y viajó por Siria y Cilicia. Últimos años y legado. ¿Qué sabemos sobre el ministerio de Bernabé después de su separación de Pablo? Las escrituras no detallan su ministerio posterior, solo que fue a Chipre con Juan Marcos. La tradición sostiene que continuó evangelizando. ¿Cómo se reconciliaron Pablo y Juan Marcos más tarde? Años después, en sus cartas de prisión, Pablo menciona a Juan Marcos como alguien útil para el ministerio, indicando una reconciliación y un cambio en la percepción de Pablo hacia él. ¿Hay alguna mención de Bernabé en las epístolas de Pablo después de Hechos? Sí, Pablo lo menciona en 1 Corintios 9, refiriéndose a Bernabé y a sí mismo como apóstoles que tienen derecho a ser sostenidos económicamente por su ministerio. Lo que sugiere que mantuvieron una relación de respeto mutuo a pesar de su separación. ¿Por qué es Bernabé considerado un apóstol, aunque no fuera uno de los 12? Bernabé es considerado un apóstol en el sentido amplio del término, como alguien enviado por Cristo para predicar el Evangelio, y por haber sido comisionado por el Espíritu Santo para una misión evangelizadora. ¿Qué importancia tiene Bernabé en la aceptación del mensaje cristiano por parte de los gentiles? Su papel fue fundamental. Él fue el primero en dar la bienvenida a Pablo, apoyó la inclusión de los gentiles en Antioquía, y junto con Pablo, defendió la libertad de los gentiles de la ley mosaica en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué se le atribuye a Bernabé en la tradición cristiana posterior? La tradición lo considera el primer obispo de Milán y se le atribuye haber fundado varias iglesias. También se le asocia con el Evangelio de Bernabé, aunque este es un texto apócrifo posterior. ¿Dónde se cree que murió Bernabé y cómo? La tradición sostiene que fue martirizado en Salamina, Chipre, siendo apedreado hasta la muerte por judíos enojados con su predicación. ¿Qué reliquias se le atribuyen a Bernabé y dónde se encuentran? Se dice que su cuerpo fue encontrado en el siglo V en Salamina, Chipre, con una copia del Evangelio de Mateo sobre su pecho. ¿Qué lección se puede aprender de la disputa entre Bernabé y Pablo? Demuestra que incluso los líderes espirituales pueden tener desacuerdos, pero que estos no necesariamente destruyen el propósito de Dios o la efectividad del Evangelio. También enseña sobre la importancia de la reconciliación y la capacidad de perdonar. ¿Qué significado tiene el sobrenombre Hijo de Consolación en el contexto de su vida? Refleja su carácter generoso, su capacidad para animar y su rol crucial en el apoyo a los nuevos creyentes y a Pablo en sus inicios. Reflexiones teológicas y prácticas. ¿Cómo complementaban Bernabé y Pablo sus ministerios? Bernabé era conocido por su capacidad de animar y construir relaciones, mientras que Pablo era un predicador y teólogo brillante. Juntos, formaron un equipo dinámico, donde las fortalezas de uno compensaban las debilidades del otro. ¿Qué nos enseña Bernabé sobre la importancia de la mentoría y el discipulado? Su relación con Pablo al inicio de este último, así como su insistencia en dar una segunda oportunidad a Juan Marcos, resaltan su papel como mentor y su compromiso con el crecimiento de otros en la fe. ¿Cuál fue la contribución única de Bernabé al desarrollo de la iglesia primitiva? Su valentía para defender a Pablo cuando nadie más lo hacía, su apertura a la inclusión de los gentiles, su generosidad y su disposición a servir donde fuera necesario. ¿Cómo ejemplificó Bernabé el amor cristiano en acción?
Al vender sus propiedades para apoyar a la comunidad, al abogar por Pablo, al animar a los nuevos creyentes y al estar dispuesto a arriesgar su vida por el Evangelio. ¿Qué papel jugó Bernabé en la expansión geográfica del cristianismo? Fue un pionero en la misión a los gentiles, abriendo nuevas puertas para el Evangelio más allá de las fronteras judías. ¿Cómo impacta la historia de Bernabé en la comprensión moderna de la misión cristiana? Nos recuerda la importancia de la compasión, la generosidad, la inclusión, la mentoría y la disposición a superar las diferencias por el bien del Evangelio. ¿Qué relevancia tiene Bernabé para el ecumenismo actual? Su papel en el Concilio de Jerusalén, defendiendo la unidad de la Iglesia a pesar de las diferencias culturales y teológicas, sirve como un modelo para el diálogo interconfesional y la búsqueda de la unidad cristiana. ¿Cómo se compara la figura de Bernabé con otros socios de Pablo, como Silas o Timoteo? Bernabé fue el primer gran compañero de Pablo, el que lo introdujo y lo apoyó en sus inicios. Silas y Timoteo se unieron a Pablo más tarde y tuvieron roles más de asistentes o discípulos, aunque Silas también fue un líder apostólico. ¿Qué mensaje nos deja Bernabé sobre la generosidad material? Su ejemplo de vender sus bienes y poner el dinero a los pies de los apóstoles subraya la importancia de la generosidad radical y el desapego de las riquezas para el avance del reino de Dios. ¿Por qué la vida de Bernabé sigue siendo inspiradora para los creyentes hoy en día? Su vida es un testimonio de fe, valentía, humildad, reconciliación y un profundo compromiso con la difusión del Evangelio, sirviendo como un modelo de servicio desinteresado.